Defensores primordiales. De todas las especies de la galaxia, la humanidad se destacaba en 3 aspectos. En primer lugar, eran los únicos que casi no tenían habilidades psíquicas. En segundo lugar, eran la única especie cuyos cerebros no evolucionaron para suprimir las emociones después de que descubrieron el habla y la lógica. En tercer lugar, eran la única especie capaz de olvidar y superar sus traumas. Nadie sabía la razón de esta anomalía, hasta que los Ytaxil, los psiónicos más poderosos de la galaxia, decidieron investigar una mente humana. Los Ytaxil eran conocidos por su uso brutal del poder psiónico como un medio para paralizar el libre albedrío de sus oponentes. Llegaban a la mente de la víctima, sondeaban hasta que localizaban su debilidad y libre albedrío, y lo reprimían con tanta fuerza que la mente de la víctima generalmente se fracturaba en este punto. Todo lo que quedaba era la cáscara del cuerpo, completamente maleable a las órdenes del psiónico. ¿Cómo iba a enfrentarse a ellos una especie sin potencial psiónico cuando oponentes mucho más hábiles habían fracasado? Cuando el merodeador silencioso, el acorazado Ytaxil, entró en la órbita baja de la Tierra, la galaxia observó con algo parecido a la compasión. Algunos hablaban en susurros sobre cómo la humanidad no tenía ninguna posibilidad de derrotar a los alienígenas xenófobos, pero lo que sucedió fue completamente inesperado. En 5 días terrestres, las fuerzas Ytaxil se retiraron y ofrecieron una alianza con la humanidad y reparaciones por cualquier pérdida sufrida. La humanidad, por supuesto, aceptó con gracia, aunque no estaban seguros de la razón detrás del repentino cambio de actitud. En otra parte del mundo natal de los Ytaxil, la matriarca vio el informe del exalto Sion. Fue el interrogatorio lo que provocó el cambio inmediato de actitud hacia los humanos. Mientras las fuerzas del planeta Ytaxil marchaban sobre todos los principales centros de población humana, Buslian, el jefe Psion, observó con frialdad. Ya habían capturado a un soldado humano, una mujer. Buslian disfrutaría desmantelando su mente. No esperaba mucha pelea, pero sería su primer ser humano y quería saborear el momento. Pensando para sí mismo, caminó hacia donde se encontraba el soldado humano, atado y listo para que entrara psiónicamente. «Comencemos», dijo casi para sí mismo mientras activaba la sonda. Su mente se disparó hacia afuera. Zarcillos de energía psiónica alcanzaron la mente humana. Encontró la débil resistencia que esperaba, pero su poder no era rival para su precisión casi de cirujano. Unos minutos y ya estaba dentro. Metió la mano en las capas de su cerebro, mapeando el paisaje mental, exponiendo y saboreando cada secreto y recuerdo. Pero de vez en cuando creía sentir otra presencia en el vacío. Pero no le prestó atención, porque ¿cómo podría una especie psiónicamente inepta como esa presentar defensa contra los Ytaxil? Y entonces la encontró. Una fuerza tan vasta y poderosa que lo obligó a detenerse. Sus zarcillos temblaron. Era psiónica, pero no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. No deberías haber venido aquí, Ytaxil. Esta no era la voz de los humanos. Era demasiado profunda, demasiado poderosa, demasiado antigua. Buslian percibió inmediatamente el peligro y comenzó a preparar sus defensas. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. El Ytaxil intentó retirarse, retroceder, pero la presencia fue más rápida. Rápida como un destello, envolvió su mente, rodeándolo con sus zarcillos de caos. Con un escalofrío, Buslian se dio cuenta de que ya no era el agresor en esta batalla psíquica. Somos los que protegemos, susurró la voz. Buslian intentó cortar el vínculo, pero la presencia se mantuvo firme. Mientras lo arrastraba a través de la mente de los humanos, imágenes destellaron ante sus ojos. Fragmentos del pasado de los humanos, momentos de dolor insoportable. La vio acunando a un camarada moribundo, las llamas de la batalla lamiendo los bordes de su visión. Sintió su dolor, su desesperación, los horrores que había soportado. Pero esos no eran recuerdos que ningún ser humano debería poder llevar consigo. Deberían haberla destrozado, y sin embargo allí estaba, firme, desafiante. Buscas controlar sus mentes, susurró la voz. Pero no
Nosotros los protegemos. ¿Qué eres? Balbuceó Buslian, su voz apenas audible, incluso en el reino psíquico. Somos los que siempre hemos existido. Respondió la voz. Existimos antes de tu especie, antes de las estrellas mismas. Hemos velado por la humanidad desde que caminaron por primera vez por la tierra, desde que conocieron el miedo y la muerte. Los protegemos de lo que los rompería. Más imágenes inundaron la mente de Buslian, visiones de innumerables mentes humanas, cada una protegida por una entidad diferente, seres antiguos y retorcidos que acechaban en los recovecos de su conciencia, protegiéndolos de los peores horrores de su existencia. Vio a uno de esos seres borrando suavemente el recuerdo de una madre acunando a su hijo muerto, eliminando lo suficiente del dolor para permitirle seguir viviendo. Otro vigilaba a un soldado que había visto aniquilado a todo su pelotón, tomando los bordes afilados del trauma para que el hombre pudiera seguir luchando. Pero no se equivoquen, estos no eran dioses, no eran benévolos, eran guardianes del caos que se alimentaban de la energía emocional cruda del sufrimiento humano y protegían a sus anfitriones de que se derrumbaran bajo su peso. A cambio, obtenían sustento, una relación simbiótica tan antigua como la humanidad misma. Ustedes se alimentan de ellos. Se dio cuenta Buslian con la voz temblorosa. Los protegen para poder sobrevivir. Nos alimentamos de su miedo, su dolor, su rabia. Tomamos lo peor de sus recuerdos, los momentos que los destruirían. Y a cambio, resistimos. Juntos, somos más fuertes de lo que ustedes jamás podrán comprender. La mente de Buslian se dobló bajo el peso de la verdad. Los Ytaxil habían asumido que la humanidad podía ser destrozada como todas las demás especies que habían conocido, que sus mentes podían ser controladas, sus voluntades doblegadas. Pero la humanidad tenía un secreto, uno que ni siquiera ellos entendían del todo. Los guardianes, estos horrores sobrenaturales, protegían cada mente humana, borrando lo peor de sus recuerdos, atenuando los dolores más agudos. Sin ellos, la humanidad se habría derrumbado bajo el peso de su propio sufrimiento. Pero con ellos, los humanos podían soportar cualquier cosa. Buslian sintió que la presencia apretaba su mente. Luchó, pero fue inútil. Creíste que podías romperlos, Susurró el guardián. pero eres tú quien lo hará. Con una última oleada de poder, el guardián empujó a Buslian fuera de la mente del humano. Se desplomó en el suelo de la cámara, jadeando, con la mente destrozada. Sus habilidades psiónicas, una vez formidables, habían desaparecido, borradas por el antiguo ser que la había protegido. La humana parpadeó, su mente libre de la intrusión, inconsciente de la batalla que acababa de tener lugar dentro de su propia conciencia. Miró a Buslian, que yacía temblando en el suelo, y frunció el ceño. ¿Qué le pasó? Preguntó confundida pero firme. Los guardias dudaron sin saber qué hacer. Nunca habían visto a un alto Sion caer de esa manera. Mientras la humana miraba a Buslian, sintió un leve, casi imperceptible susurro en el fondo de su mente. Una presencia que siempre había estado allí pero que nunca había hablado. Estás a salvo. Susurró. Siempre lo has estado. No lo entendía. No podía comprender la verdad completa de lo que acababa de suceder. Pero sintió una extraña sensación de calma. Había sobrevivido, como siempre lo hacían los humanos. Y en algún lugar, en lo profundo de su mente, el antiguo guardián volvió a su letargo, esperando la próxima vez que fuera necesario. Al otro lado del campo de batalla, en las mentes de cada soldado humano, guardianes similares vigilaban a sus protegidos. Eran protectores silenciosos e invisibles, atados a la humanidad por razones que ni siquiera ellos entendían del todo. Pero una cosa estaba clara: la humanidad no podía ser destruida, no mientras los horrores sobrenaturales todavía los protegieran.